El trastorno del espectro autista, TEA, es un trastorno del desarrollo. Antes era conocido como síndrome de Asperger. El orden, la simetría, la dificultad para relacionarse con los demás y la rigidez mental son algunas de las características de las personas con esta condición. Hoy veremos más a fondo qué es, cómo se diagnostica, sus diferencias con otro tipo de autismo y conoceremos de primera mano cómo se vive con Asperger. Comenzamos. Según datos de la Confederación Asperger de España, entre 3 y 5 personas de cada 1000 padecen este trastorno. A lo largo de los años, las películas y las series de televisión han creado estereotipos y prejuicios sobre estas personas que han podido dar una imagen distorsionada de lo que realmente es. Es esencial tener en cuenta que el TEA no es ni una enfermedad ni una discapacidad, sino una forma diferente de experimentar el mundo. La información y la concienciación son fundamentales para promover una sociedad respetuosa e inclusiva. Nos acompañan Conchi Merino y David Santamaría, son dos personas con TEA. Conchi, bienvenida. Buenas tardes, Marta. Muchas tardes, David. Hola, bienvenido, buenas tardes. muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a vosotros. Sí. También está con nosotros Arantzazu Lapuente, es psicóloga especializada en trastornos del espectro autista. Hola, ¿qué tal, Arantzazu? Hola, muy bien, muchas gracias por la estar con invitación. nosotros y arrojar luz sobre este tema que ya es confuso, Sí. así que esperamos sacar mucha información muy valiosa. Ojalá podamos Ojalá. dar toda la información. Genial. Me gustaría empezar con Conchi y con David. ¿Qué significa vivir con TEA, con el trastorno del espectro autista? Conchi, vamos a empezar contigo. Sí, pues es vivir muy duro, porque ves las otras cosas de otra manera, de otro mundo, y además que a mí me diagnosticaron hace un par de años. Yo toda la vida me veía que era diferente de los demás, que me costaba relacionarme, y me costaba mucho. Entonces una persona me dijo, oye, yo te veo, y me hicieron las pruebas y justo, y es muy duro porque no encajo en lo que nos pasa a nosotros, que tenemos, la gente que tenemos TEA, tenemos pocos amigos, no tenemos amigos, nos cuesta, vemos las cosas de otra manera, no tenemos filtros, las bromas, cada vez nos ponemos así, y no, y es por las emociones que no sabemos gestionar, que enfado, y entonces vemos las cosas de otra manera. Conchi, entonces el diagnóstico es muy reciente. Sí. Antes sabías que algo te pasaba, pero no sabías bien qué Claro, te pasaba. porque aparte yo nací con muchos otros problemas, porque que es teatral, hasta los 10 años, no miento, perdón, hasta los 6 años, eran otros motivos, porque antes, cuando yo tenía 10 años, pero aventaba 5. Yo soy una chica que lucha mucho, bueno, mi familia se lucha mucho, yo parecía que algo que tenía no lo tenía, y claro, me cuesta mucho. ¿Y cómo tomaste el diagnóstico, Conchi? ¿Como un alivio o...? Algún alivio, porque Sí. ya cuando vi todo lo que venía, me ayudó una psicóloga, todo lo que me pasaba, digo, es igual, un alivio, pero veo que hay cosas que no se pueden mejorar, que dicen que es con mi condición, pero claro, yo digo por la gente, porque hay gente que no tiene paciencia, ni empatía, y eso pues nos cuesta mucho en todos los ámbitos. David, tú estás diagnosticado con Asperger. Sí, Ahora Arantzazu nos arrojará más luz sobre esto, pero ¿cómo es vivir con Asperger en tu caso? pues sí es cierto que yo soy una persona que considero que tengo los mismos objetivos que la mayoría de la gente, pero sin embargo a la hora de, pues como de funcionar en el día a día no es lo mismo. Procesas la información de una manera diferente, no lees el mundo como de la misma manera. Te cuesta todo mucho más, es decir, observas que hay una serie de dificultades nucleares y en mi caso, pues, como que soy demasiado consciente de ello y me da como mucha rabia e impotencia, intento en todo momento alcanzar el nivel de los demás, pero claro, al tener que hacerlo como muchas veces yo solo y sin contar con la ayuda, pues porque también muchas veces te van a prejuzgar o le van a quitar importancia a tus problemas, pues ese intentar llegar a ser como el resto, pero sin ser como el resto, te acaba machacando poco a poco hasta que ya puedes acabar con otra sintomatología, pues como puede ser ansiedad, síntomas depresivos, obsesiones, etc. Y sí. En tu caso, ¿cuándo fuiste diagnosticado? Yo he tenido como tal 2 diagnósticos en verdad, porque me diagnosticaron primeramente la etiqueta de TGD, que era la que se llevaba pues, en el DSM-4, lo cual significaba trastorno generalizado del desarrollo, y fue de muy pequeño, con 4 años, y ya posteriormente, pues una vez ya trabajaron un poco más conmigo, pues acabaron diagnosticándome Asperger.
Escuchamos, Aránzazu, muchas siglas, muchos diagnósticos, muchas diferencias. Cuéntanos bien qué es el TEA, qué es el Asperger, dónde se encuentra el Asperger dentro de este TEA y arrójanos un poco de luz sobre este tema que confuso. Es muy confuso. Hubo un cambio de nomenclatura. Yo decir que lo importante son los síntomas de la gente y que los clínicos lo que intentamos es meterlos en categorías porque luego es más fácil para la vida real que tenemos a día de hoy. Pero en realidad los síntomas no cambian, ¿no? Ellos no cambian. Él tiene un diagnóstico de Asperger, ella tiene un diagnóstico de TEA, es más por los años, ¿no? Entonces, bueno, pues las dificultades mentales se diagnostican respecto a unos manuales y hay un manual que es el DSM-5 ahora, que en ese DSM-5 contaban con el trastorno del espectro del autista. Anteriormente estaba el DSM-4 y en ese DSM-4 había diferencia entre síndrome de Asperger y trastorno del espectro. No, entonces era autista, claro. Trastorno autista solo, sin espectro, perdóname. Entonces, entre el síndrome de Asperger y el trastorno autista había una diferenciación, sobre todo porque las personas con síndrome de Asperger no tenían discapacidad intelectual ni dificultades o trastornos en el lenguaje. Entonces, cuando se hizo este nuevo manual, se juntó porque se vio que los síntomas autísticos como tal, que son una dificultad social y comportamientos restringidos y repetitivos, no esta parte, lo que estaba contando David, ¿no? Las manías o las dificultades o las obsesiones, esos dos síntomas nada tienen que ver ni que tengas o no discapacidad intelectual o altas capacidades, ni que tengas o no un trastorno del lenguaje. De ahí esta diferencia. Entonces ahora, ¿dónde estamos? Bueno, ahora, hace ya 11 años, en 2013, es un trastorno del espectro del autista, entonces o del autismo, pero es un espectro con 3 niveles de dependencia. Entonces se diagnostica un poco así porque al final los síntomas son los mismos, pero con más o menos gravedad que te lleva a ser más o menos dependiente. Háblame de esos síntomas, porque dentro de que cada persona es un mundo, me imagino, ¿qué características comunes hay en cada uno de los 3 diferenciados? O sea, en esos dos grandes síntomas, no por así decirlo, es una dificultad en la interacción social y en la comunicación. Al final es un poco lo mismo, ¿no? Si yo no me sé comunicar bien, mi manera expresiva es diferente, el lenguaje es algo muy difícil, algo difícil de entender si de pequeño la imitación es complicada, si yo no me comunico al final no puedo interaccionar socialmente, ¿no? Entonces al final tengo muchas dificultades para hacer amigos, para mantener una conversación, con lo cual lo que es más visible es como esa dificultad social, pero que va muy asociada con esa comunicación, ¿no? Eso sería como una parte de los síntomas y la otra parte que se llama comportamientos restringidos y repetitivos. Estos comportamientos, bueno, pues al final si yo... Vamos a ponernos en ese caso, ¿no? Si yo nazco en un mundo en el que no entiendo a nadie, voy todo el día como sin control ninguno, porque no sé comunicarme, no sé entender lo que me están diciendo. Soy un niño pequeño, los niños son muy aleatorios, corren, juegan, saltan y yo no estoy entendiendo la dinámica. Con lo cual no tengo ningún control sobre mi vida. Entonces, ¿qué hago? Crearme ciertas rutinas que me dan estabilidad. Porque yo necesito, bueno, yo y todo el mundo, todo ser humano necesita control sobre su vida. Entonces creo ciertas rutinas que a mí me dan tranquilidad. Esos son esos comportamientos restringidos, ¿no? Si quiero saber sobre un tema o tengo interés sobre la historia, me vuelvo un experto sobre la historia, porque si soy un experto de algo, me da un tema de conversación, me da una seguridad sobre que puedo hablar de ello, o puedo saber de algo, me intereso. Entonces ahí esa parte de los intereses restringidos que decimos, ¿no? Que también te digo que hay muchos adultos diciendo que se dice interés restringido a las personas que tienen autismo y si no tienes autismo se llama pasión, ¿no? Eso ya ahí depende. Lo has dicho muy bien. Sintomatologías. Lo has dicho muy bien. Hemos hablado ahora mismo con Conchi. Conchi ha tardado muchos años en conseguir un diagnóstico. Aránzazu, ¿por qué esto pasa? ¿Y cómo se diagnostica, por ejemplo? El diagnóstico es muy complicado y en mujeres más no hay nada concreto, no hay ningún análisis de sangre, ¿no? Que te diga sí o no. Entonces al final es por comportamiento. Todas las pruebas que hay ahora mismo, hay solo 2 pruebas específicas de diagnóstico en TEA, entonces bueno, se basan en pues, esa observación clínica o esa sintomatología externa. En las mujeres en concreto, pero esto ya es otro temazo, está mucho más enmascarado toda esa sintomatología. No se sabe por qué, pero la mayoría de los estudios van hacia, bueno, pues esta educación social que
que tenemos, ¿no? Ese sesgo de género y demás. Entonces, al final, si enmascaro mi sintomatología, no se ve. Llegan muchísimas adultas a diagnóstico, ellos menos, pero también tenemos muchísimo adulto buscando ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque al final en ese TEA nivel 1 nos movemos en unas dificultades que se pueden normalizar mucho, entonces desde fuera no parece, no es para tanto, ¿no? Que les dicen muchas veces, no es para tanto, ¿cómo vas a ser autista si no lo pareces? Entonces al final si nadie me dice, como contaba Conchi, pues me lo dijo un vecino, es que si nadie me dice nada, no tengo información, falta información en general en los pediatras, en los médicos de cabecera, para que vayan informando sobre este trastorno y puedan llegar a diagnosticarse. Si no, se quedan un poco en ese limbo, en ese camino entre las depresiones y las ansiedades y nunca llegan. Claro, Conchi lo decía, que ella notaba que era diferente, pero algo le pasaba, ¿no? Había una pieza del puzzle que no encajaba, hasta que ya das con el diagnóstico, ¿no? En realidad es una sensación como que, ¿cómo no lo vas a saber, no? Es que lo que decimos siempre cuando damos el diagnóstico, yo no te estoy dando algo nuevo, te estoy poniendo un nombre a lo que llevas sintiendo toda la vida. Entonces, en los adultos cuando llegan a diagnóstico, normalmente lo que tienes es un alivio de si es que yo sabía que era algo, pero todo el mundo me dice no, no, no. Entonces, al final como que acabas echándotelo a ti, ¿no? Lo decía David, me lo echo a mí porque no soy como los demás, como se espera de mí, ¿no? No soy lo normal que tengo que ser. Entonces al final se lo echan un poco encima hasta que alguien les dice, no, mira, es que tienes una dificultad, tiene un nombre clínico, tiene más gente con la que puedes hablar, con la que sentirte identificado. Hasta que se llega ahí, el camino es muy largo y tenemos que intentar acortarlo, en eso trabajamos mucho porque realmente lo pasan muy mal, es muy largo. David, ¿tú sientes que la gente entiende, por ejemplo, el trastorno que tenéis? Pues aquí la verdad te puedo decir que depende de las personas y depende pues, de tu círculo social, pues la familia, depende de cómo esté la gente de informada, porque es cierto que en mi caso pues, yo llevo ya 4 años estudiando pues, en lo social y estoy actualmente acabando de estudiar el ciclo formativo de integración social y pues la gente más o menos parece que lo entiende, pero a la hora de la verdad sigue habiendo mucha desinformación, incluso... Joder, es que me trabo. No te preocupes, Incluso dentro del área social sigue habiendo muchísima desinformación, entonces pues se atribuyen muchísimos tópicos. También en el primer año había personas que no sabían lo que significaban pues las siglas TEA. Luego sí es cierto que son más comprensivos y les gusta escuchar, pues también te hacen preguntas, pues te piden consejos pues, de cómo intervenir en un colegio y demás. En ese caso sí, más luego también pues, si me junto con personas, digamos, pues con iguales, ¿no? Bueno, iguales somos todos, pero con personas de la misma condición, pues claro, entre nosotros nos entendemos bien porque aunque no seamos todos salidos del mismo molde, porque cada persona igualmente es un mundo, tenga o no tenga TEA, eso es muy importante saberlo, que nosotros no somos robots, igual que los neurotípicos tampoco, pues claro, si yo sé que un amigo mío tiene determinada dificultad, aunque yo no comparta esa dificultad, sé que le viene por el diagnóstico, sé que tiene una serie de rutinas, una serie de dificultades, que no lee el mundo de la misma manera, entonces sí me voy a poner en su piel más fácilmente que cualquier otra persona. Y la familia pues también lleva muchos años trabajando, en el caso de mi familia están muy implicados, tengo mucha suerte y considero que me entienden y bueno, pues sí, falta mucho camino por delante, muchas personas que están dispuestas a entendernos, pues les animo a que sigan entendiendo y luego ya hay muchas personas que no entienden quizás o que a lo mejor pues infravaloran o incluso piensan que este diagnóstico es como, por así decirlo, un invento como para poner una etiqueta a la gente rara sin más. Pues con esas personas sí que habría que trabajar un poco más. David, tú dices que ves el mundo de otra manera. ¿Qué crees que te hace diferente? ¿Cómo ves el mundo? ¿Podrías ponerme ejemplos de cosas que tú veas que el mundo hace de una manera y tú haces de otra? Te puedo poner numerosos ejemplos, pues mismamente en la manera de trabajar. Cuando tienes que desenvolverte en el día a día, pues ya sea en estudios, trabajo, el área social, en todo prácticamente, el mundo tiene unos ritmos bastante, que yo considero acelerados, aunque para ellos es lo normal, pero, por ejemplo, si yo tengo que hacer pues, una tarea o hacer un trabajo de fin de grado o
o hago una situación cotidiana, por ejemplo, voy a visitar un parque, un museo, cualquier cosa, necesito mucho como tomarme mi tiempo, analizar las cosas, me gusta mucho especializarme y buscar información de las tareas que tengo que hacer, y en cambio parece que lo que se te exige es como que hagas las cosas de manera demasiado superficial y todo con prisas y que tiene que ser para determinado momento. Entonces, claro, ya es cuando entramos un poco en bucle de ansiedad, porque no nos da tiempo a hacer las cosas de la manera en que nos gustaría hacerlas. En tu caso, Conchi, también, ¿qué ejemplos podrías dar que tú ves que eres diferente a lo que hacen los demás y cómo tú haces las cosas de forma diferente, por ejemplo? A forma diferente, pues sí. Como dice ella, pues a lo mejor que tengo que hacer las cosas más despacio, no puedo hacer dos cosas a la vez. También que a lo mejor las frases hechas, o por ejemplo yo estoy trabajando, no me pueden estar hablando a la vez porque me despisto. Luego yo también que a lo mejor ellos van a un sitio, a mí no me gusta, prefiero hacer otra cosa, o que me cuesta entender otras cosas de la vida, no sé qué, pues yo prefiero hacer dibujos, centangles. O luego también las bromas y todo eso me cuesta. ¿Te cuesta entender las bromas? Las bromas, las frases hechas y eso. ¿Te ponen de mal humor cuando alguien dice una broma o cómo reaccionas ante la broma de alguien? Pues me pongo mal, me pongo, ¿y qué has dicho? Y luego también se añade eso de la sordera, que son porque no sé interpretar bien lo que me dicen, no sé si me dicen en tono enfadado, agresivo, aunque dicen que nosotros, la gente con TEA, dicen que solemos contestar mal o somos agresivos, o decimos todos enfadados, no, pasa que no sabemos controlar la emoción y no sabemos cómo decirlo, y entonces ya dicen que nos hemos puesto como modo Hulk, y no es así, que es que no sabemos. ¿Hay alguna obsesión en tu caso, Conchi, de la que seas consciente que tengas en tu día a día? Yo creo que, hombre, dicen, pero que eso bueno, no sé qué, que a lo mejor todas las tardes me pongo a hacer centangle. Centangle, perdón, es una meditación creativa, que son unos dibujos, unos patrones, que hago todas las tardes y eso me relaja muchísimo. Obsesiones que a lo mejor, que también nosotros repetimos mucho sin darnos cuenta. ¿Repetís la misma idea muchas veces? La misma idea, la gente con TEA solemos repetir, que nos llaman pesada y no nos damos cuenta, ¿sabes? ¿En qué trabajas, Conchi? Sí, trabajo en una administración pública de la ordenanza. A día de hoy he aprobado que promocionar para auxiliar administrativo. Muy bien, felicidades. Muchas gracias, estoy ya deseando ver que me nombren, que dicen que a ver si ya para final de año y eso. Muy bien, ¿tú sientes que tu diagnóstico TEA ha afectado para algo tu trabajo o te ves totalmente capacitada para hacerlo? Hombre, en el trabajo tengo también personas que no entienden, otros que pasan y no veo yo que me esté bien. Bueno, como todo. Personas que sí, personas que no, que dicen que es una enfermedad y no es una enfermedad. No saben, dicen que saber lo que es, pero en realidad no. Otros que sí me tienen cariño, aprecio, otros que no, pero sí me dificulta a lo mejor porque que a lo mejor dice, oye, a lo mejor no va a ser capaz, porque yo también redacto mal, escribo rápido, me como palabras y eso. Arantzazu, las personas con TEA tienen que enfrentar esto, el prejuicio de no va a ser capaz, no va a poder, no va... Sí, totalmente. Y no es limitante, no es un trastorno limitante, o sea, les dificulta mucho la vida, pero no tiene por qué no. Bueno, pues lo que está diciendo, ¿no? Tengo una posición, acabo de promocionar, o sea, te puedes dedicar un poco a lo que te guste. El tema es la poca información que hay exterior, entonces, tiene TEA, no, es que no vas a ver, ¿cómo vas a hacer un curso de integración social, un grado, cómo vas a hacer eso si es que luego socialmente no puedes interaccionar? Bueno, pero a lo mejor tengo una empatía que otra gente no tiene, ¿no? A lo mejor tengo una capacidad de ver unas dificultades de otra gente que otros no pueden verlo. Esa diferencia no está. Se les complica mucho los trabajos, sobre todo por esa parte social de falta de información y de prejuicios al final, ¿no? De no dejarles estar, porque al final son dificultades con otros compañeros, pero que no están haciendo daño a nadie, ¿no? Si yo necesito un poco más de tiempo para hacer un trabajo, bueno, por eso tengo adaptaciones en el trabajo, ¿no? Pero no estoy molestando a mi compañero, ni estoy haciendo nada, no sé, no soy una persona agresiva, ¿no? A lo mejor contesto seco, pero porque estás haciendo una broma y no te estoy entendiendo. Entonces, si yo hago una broma, entiendo que el otro se tiene que reír. Si no se ríe, yo ya estoy interpretando que, es que es muy borde. No soy borde, no lo he entendido, ¿no? Quiero que me lo expliques otra vez. Eso es un poco a lo que se enfrentan día a día, en lo que estamos trabajando todo el día, ¿no? En esa concienciación. Yo creo que vienen todos pidiendo lo mismo, padres, adultos, niños, concienciación, concienciación, concienciación. Estamos todos los días, ¿no? Haciendo formaciones, sensibilizaciones desde todas las asociaciones, porque es lo que falta, información. Que luego, vamos, funciona fenomenal como todos nosotros. Fenomenal o fatal, te quiero decir, yo que sé. Depende de lo que se te dé bien o lo que se te dé mal, pero este trastorno no te limita.
¿Cómo te lo trabajáis los dificulta. psicólogos, por ejemplo, la mejora de habilidades sociales? ¿Cómo la trabajas? Desde la realidad personal de cada uno. O sea, no hay un manual, nunca lo ha habido. Pero ni contigo ni conmigo, ¿no? Esta parte que tú puedes hablar con tus amigos de, jo, es que la sociable es ella, ¿no? O el introvertido es él, en un grupo de amigos. Pues esto es un poco igual, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque hay muchas veces que no es que les falten habilidades sociales, es que no les interesa tener amigos. Esto te viene muchas veces a terapia. Un adolescente de, no, si yo tengo mis 2 amigos, pues que no quiero más. Y es que parece que si no tengo un grupo grande, mi madre está preocupada porque no me relaciono. Que no quiero, yo quiero solo mis 2 amigos, ¿no? Eso también te pasa. Entonces depende de la situación, de cada persona, qué edad tengas. Entonces, más desde tu momento, tu contexto, tu situación y sobre todo tu deseo. ¿Quieres tener más relaciones? ¿Con quién? ¿Cómo? Pues vamos a buscar opciones, ¿no? Pero las relaciones sociales al final se aprende a comunicar, se aprende a las funciones sociales, ¿no? Que creo que me quiere decir algo, Conchi, creo que me quiere interpelar, pero dale. Y luego la gente te dice una cosa que no es y luego también se confunde. Yo creo que la gente dice, hablando de amigos, somos tus amigos, te queremos mucho, y luego la realidad no es así. Que luego mucha gente utiliza palabras que no tiene que decir que sentir, ¿sabes? Y también Toma hay mucho, muy ¿no? literal todo. Sí, hay mucha literalidad. Entonces hay mucho también, pues por ejemplo en los grupos de habilidades sociales, es mucho las situaciones que tengan, pues están en el instituto, pues intentar entender ciertas bromas o poner ejemplos, mucho role-playing. Mira, me ha pasado esto en el cole, o he visto que ha pasado esto en el aula de al lado y no lo he entendido. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué han querido decir? ¿Se están riendo de él o se están riendo con él? Un poco poner ejemplos. O sea, sí son conscientes de que a veces no reciben bien esa información, ¿no? O sea, sí lo son. Entonces lo que quieren es aprender a interpretar el mundo, ¿no? Claro. Hay conciencia, no de todas las situaciones, claro, pero sí hay mucha conciencia de yo creo que aquí me he perdido algo. Esto trae mucho a terapia, ¿no? Hoy ha pasado algo en el trabajo y yo creo que me he perdido algo. No creo que me falta algo que no estoy viendo, ¿no? O no entiendo a la gente, o no me cae bien la gente, que eso también. Arantzazu, ¿la terapia es de por vida? O sea, alguien que está diagnosticado con TEA tiene toda la vida que No tiene por qué, para nada. Depende de dónde tienes el diagnóstico. Yo creo que va en función de la angustia personal o la angustia familiar. O sea, al final la terapia, sea en este trastorno o sea en cualquier momento de la vida de cualquier persona, yo creo que va más hacia encontrar ese bienestar, ¿no? Haya habido un cambio muy grande de terapia de los últimos años, no hay que normalizarles, ¿no? Que esto era lo que había antes, no hay que mirar a los ojos, estas terapias de entonces, ahora ya es que va hacia el bienestar de la persona. Entonces hay muchas ocasiones, bueno, pues que a lo mejor de niños tenemos mucha terapia, sobre todo en la adolescencia, es una temporada que se necesita mucho, pero quizá pasan la adolescencia, entran en un grado, en un FP, están a gusto, están tranquilos, se va ralentizando, quizá llega la edad adulta, empiezan esas relaciones amorosas o esas relaciones en el trabajo, esas relaciones de amistad, que no estoy también no estoy bien, me están descuadrando en la vida, volvemos a terapia, volvemos a irnos. Eso yo creo que va más acorde a tu bienestar, que no es para nada vitalicia, nada de nada. Un TEA abarca, claro, muchísimos, me imagino, grados. Por ejemplo, ¿hay algunos grados donde sí es muy limitante? Sí, o sea, hay 3 grados, de lo que estamos hablando un poco con lo que trabajamos en nuestra asociación es el nivel 1 sobre todo. Bueno, el nivel 3 es una dependencia muy alta. Yo hace muchos años que ya no trabajo con nivel 3, pero ahí sí que hay una limitación que te diría una cosa bastante diferente de la que te estoy diciendo ahora, ¿no? Hay una limitación de que lo más probable es que no haya lenguaje, o si hay lenguaje es dificultoso, o necesito sistemas comunicativos alternativos que me ayuden a esa comunicación. Bueno, puede que no consigamos un trabajo, puede que no terminemos un colegio, necesitamos otro tipo de educación o algo más hacia la autonomía o hacia cómo ponemos una lavadora. Esto ya depende un poco, pero sí que un nivel 3 es verdad que tiene una dificultad muy alta, no es lo que estamos hablando aquí, estaríamos hablando de otros niveles, de unas terapias también diferentes, hay muchísima terapia familiar sobre todo y claro, depende también del caso, por supuesto, en todos los casos, sí, pero yo creo, o sea, es muy diferente. ¿A qué edad aparecen los primeros síntomas, Arantzazu, que alguien esté trabajando en casa con un niño pequeño? ¿A qué edad debes darte cuenta de me gustaría buscar un diagnóstico profesional? O sea, los primeros síntomas hay desde los 18 meses, incluso previos, pero claro, en niveles de dependencia muy altos. Tiene que aparecer, para tener este trastorno, es un trastorno del desarrollo, con lo cual tiene que estar en la edad temprana del desarrollo, del 0 a 6 tiene que haber dificultades, sintomatología. ¿Qué diría para eso? Para los padres que están en casa, de si algo no te cuadra, si a ti como madre, como padre, algo no te está cuadrando, acude al pediatra, sea lo que sea, porque
hay algo que estás viendo, entonces no te lo acalles, ¿no? O no te digas, ah, no, estoy exagerando. Bueno, tú ve que un clínico te diga, no, pues estás exagerando, que no pasa nada, pero esa preocupación sobre todo va en ese lenguaje, o tanto porque ha aparecido tarde o porque aparece como muy de golpe y muy exquisito ese lenguaje, ¿no? Por ejemplo, o quizá esa parte quizá más torpe motóricamente, a lo mejor esa parte también de muchas rutinas, muchas manías incluso de pequeñicos, ¿no? Te hablo de casos todavía en etapa infantil en el colegio, que no pueden salir de casa si no se han puesto el zapato con el lazo 90 grados, ¿no? El uno a otro. O sea, hay cosas como que se pueden observar. Ahí se pueden observar cosas y luego también más adelante, bueno, llegarán más tarde a las ayudas, llegarán más tarde sobre todo para esa familia, cuando estamos hablando de niños pequeños, los padres son los que sufren ahí mucho, entonces llegarán un poco más tarde, pero sobre todo es si tú estás viendo cosas que no te encajan con tus otros primos, con tus otros hermanos, con tus otras personas de alrededor, acude y pregunta. ¿Alguna manía limitante que tú hayas visto recurrente? Tuvimos el otro día una mesa redonda también sobre Tourette, sí. Y la persona que vino, que lo sufría, nos dijo, por ejemplo, que era incapaz de subir escaleras y no terminaba con el pie derecho, y que había llegado a subir y bajar las escaleras muchas veces para hacer coincidir con ese pie, porque era como que tenía que hacerlo. Entonces eran cosas que él era consciente de que le limitaban. ¿Qué tipo de limitaciones has encontrado como profesional? Te pongo casos concretos. Bueno, era una adulta, estaba ya en los 30, yo creo. Era una perfeccionista tremenda. O me pongo el maquillaje, las gafas están perfectas, la camisa veo que no me encaja, entonces me puedo cambiar la camisa 25 veces. Veo que ya voy a llegar tarde al trabajo, no puedo llegar tarde al trabajo, no estoy cumpliendo la norma, lo estoy haciendo mal. Entonces entro en un bloqueo que al final dejo de ir al trabajo, ¿no? No puedo ir al trabajo porque es que voy a llegar tarde. Y entonces es ese pisarte a ti mismo, porque necesito esa perfección absoluta y si no lo hago, lo dejo, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues perdía trabajos, entonces hay que trabajar mucho, pues ve, aunque no llegues pronto, o ve, aunque no vayas con la camisa, pero hay mucho trabajo ahí, eso sí que era muy limitante. Más cosas, necesito parar a las 11:15 porque mi hora del almuerzo de toda la vida es a las 11:15. Entonces era un trabajo de cadena que no era a las 11:15 el parón, ¿no? Estos parones que son obligatorios porque para toda la cadena. Entonces en esa época, bueno, era a las 12, en su caso en concreto, ¿no? Él necesitaba el almuerzo a las 11:15 y no podía ser. Entonces no pudo continuar con ese trabajo porque no podía cambiar esa rutina, ¿no? De que había llevado toda la vida del almuerzo. Es que si no, no es el almuerzo, ¿no? A las 12 ya es muy tarde. Yo hago la digestión porque desayuno a tal hora, porque me despierto a tal hora. Entonces esa fijación con las horas, por ejemplo. O sea, tener esa rigidez mental y es difícil romper, sí, ¿no? Con eso. Muy difícil, porque es una rigidez que te ha dado calma toda tu vida, te ha dado un sentido. Es, vale, pues el sistema digestivo yo lo tengo controlado, yo desayuno, me despierto a tal hora para desayunar a tal hora, para almorzar a tal, como que lo llevas todo. Entonces te ha dado tanta tranquilidad tantos años que, ¿cómo lo voy a romper? ¿No? Qué miedo. Como rompa esto, una desestabilidad, ¿no? Claro, me va a dar más ansiedad, es que es algo que ya tengo controlado, no lo voy a romper, prefiero cambiarme de trabajo que romper esto, que para mí me da más estabilidad. Sí, es una rigidez fuerte. David, Conchi, ¿os sentís identificados? ¿Habéis sentido alguna vez esa sensación? Sí, porque digo, entro a las 7:30, que te pago tan temprano, porque ya tenemos horario flexible. ¿No? Pero a mí me gusta a mi hora, salir a mi hora, aunque hago las demás, que yo también soy... Conchi, si un día pierdes el metro y llegas a las 45, a las 7:45, ¿te pones mal? Sí, porque me gusta ser, claro. 75, digo, llego tarde, aviso, no sé qué. Bueno, en esta suerte que tengo en este trabajo, que es flexible, es estar obligatorio de 9 a 2, lo importante es hacer esto todos los días 7:30. Pero en otros trabajos que he estado, llegaba 15 minutos tarde y me sentía muy mal. Me ponía nerviosa, igual que la consulta de un médico, cualquier sitio ya me pongo... O sea, para ti llegar a tiempo es súper importante. Sí, súper. ¿Algo más, Conchi, que tengas algo muy, muy fijo que tiene que ser así? Muy rígido. Sí, pues ser puntual. Pues, hombre, yo los descanso yo no, pues a comer a la misma hora, traer eso. Luego también rígido, pues, espera que estoy pensando. No, luego también, sí, la digestión, pero también me gusta comer 2 horas antes, no por nada, por también problemas digestivos que también tengo también. Sí. O sea, te gusta seguir unas rutinas bien establecidas, clavadas. ¿no? ¿Tú, David, alguna rutina que sea muy marcada en tu vida? Me siento muy identificado con lo que habéis comentado porque sí, algunas, no todas las manías obviamente, pero con algunas sí me he sentido identificado. Es cierto que sí me ha tocado romper con algunas cosas, pues además estando en segundo de grado superior, pues que
he llevado un horario de septiembre a marzo, ahora me toca otro. Es verdad que no cambia demasiado drásticamente, pero bueno, hay cosas que ya... Es cierto que si me lo dicen con anticipación, pues ya me voy un poco amoldando y voy diciendo, vale, pues si no puedo hacer el plan A, hago el B, y si no puedo el B, pues hago el C, pero mi cabeza como que se va adelantando demasiado los acontecimientos. Y sí, solo pues... Por ejemplo, en el estudio siempre suelo estudiar a las mismas horas, voy a casa, como, reposo un poco la comida, me pongo a estudiar. Cuando llevo la tarea más o menos controlada ya me voy un poco al gimnasio, luego si me dejo algunas cosas lo vuelvo a retomar. Y sí, prácticamente quizás los días que son pues, laborables tengan mucha más rigidez porque si no pienso que me va a salir todo mal, pero luego sí puedo ser un poquito más flexible ya los días de descanso, aunque también soy rígido, para que no nos vamos a engañar. Esa parte que decía de la planificación, yo creo que es algo que hablamos mucho, ¿no? De intentar planificarte un poco el día para que no te pille del revés, ¿no? Para que no te descuadre tu rutina. Sí. Pero claro, lo malo es que, como dicen siempre, la vida está llena todos los días de cosas que te van a romper De las imprevistos, rutinas. sí, Exactamente. muchas. Entonces esta es la parte como muy difícil, ¿no? Cuando vas a todo el mundo, da igual, cuando empiezas a trabajar, por ejemplo, tengo que moverme en el transporte público, es que no puedes calcular las horas, ¿no? Entonces hay incluso gente que sale hora y media antes, aunque le cueste solo 20 minutos en metro, porque prefiero la tranquilidad de saber que voy a llegar, ¿no? O no he podido salir con tanto tiempo, llego tarde, me agobio. Porque sí que me ha apuntado una cosa cuando estaba diciendo Conchi, que ella misma decía, ¿no? Cuando no consigo llegar a las 7:30 ya estoy nerviosa, ¿no? Que le has preguntado. Ahí hay que diferenciar los nervios de los que te habla Conchi, ¿no? Ese nerviosismo quizá le impide trabajar las 2 primeras horas, ¿no? No es capaz de concentrarse porque está tan pendiente, es que has llegado tarde, he roto mi rutina, ¿no? He roto esa parte, que claro, esa parte de estoy nerviosa quizá como por darle más peso a la realidad que viven ellos. Sí, No es un sí, estoy sí. nerviosa de otra manera o más ligero, ¿no? No, es algo como con mucho peso, ¿no? Como que le rompes un poco su día. Totalmente. Escuchándoles, he pensado también en las familias. Tú hablas, me imagino que hablas muchísimo con padres, con madres, y harás muchas terapias en familia. ¿Las familias cómo llevan esto? Porque, a ver, como tú bien dices, hay Difícil. imprevistos y, claro, tener un hijo o una hija Claro. tan, perdón la expresión, pero cuadriculada, Sí, como que no se sí, puede salir de una rutina, debe ser duro llevar a veces. Es muy complicado para los que tienen hijos o hijas con rigidez, es muy difícil. Al final, bueno, pues haces que el horario familiar también sea un poco rígido, las rutinas sean un poco rígidas, pero también hay que trabajar con ellos mucho a los días de descanso, como decía David, que están más relajados quizá, a crear imprevistos a propósito, ¿no? El crearlos en casa. Oye, íbamos a ir, avisar con tiempo, no es hacer la vida imposible, pero ir trabajando poco a poco oye, íbamos a ir al parque a las 11, pero vamos a ir a la 1, pero no va a pasar nada, vamos a seguir yendo al parque, ¿no? Un poco como trabajar se te rompe la rutina, pero no pasa nada, para que también nos vayamos acostumbrando a eso. Es difícil, la rigidez es muy complicada. La parte que ayuda mucho a esas familias o con la que trabajamos mucho es verdad que las familias se tienen que adaptar al hijo o la hija con esa rigidez, pero también el hijo o la hija se tiene que adaptar, ¿no? Entonces, que creamos entornos seguros cuando estamos rompiendo una rutina. Entonces hemos quedado que vamos a ir a cenar con unos amigos a un restaurante, nos creíamos que íbamos a estar en la mesa de la esquina, pero nos han cambiado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es una rotura de planificación. Bueno, pues a lo mejor yo llevo un maletín, yo soy un niño de 11 años, yo me llevo un maletín para esas roturas de planificación, ¿no? Algo que yo haga siempre, por ejemplo, un dibujo, algo que me suele relajar. Entonces, ir aprendiendo a cómo tengo que funcionar en situaciones en las que se me rompe la rutina o no es lo que yo esperaba. Desde ahí lo trabajamos mucho. La respuesta, por ejemplo, a esa ruptura es de varios tipos, o sea, o es siempre un nerviosismo, puede haber, no sé, a lo mejor una desconexión con las emociones. Total. Y acabar en la ira, cuando a lo mejor es decepción lo que tienes, ¿no? Totalmente. ¿Pasa ese tipo de situaciones? Es ansiedad pura, entonces cómo la expreses depende. Depende tanto como en el mismo momento estallo y es una agresividad hacia el que tengo enfrente, que es mi madre, mi padre o mi abuelo, porque es pura ansiedad de no estoy controlando este momento, no sé cómo se funciona aquí, entonces lo saco, ¿no? Va desde ahí hasta hago que no pasa nada y al llegar a casa 4 horas más tarde, que a los padres se les ha olvidado lo que ha pasado, estallo. Entonces esto también lleva mucha terapia, es que no sé qué le pasa, es que estalla así como sin sentido, ¿no? Esto también es como, no, un sentido hay seguro, claro. No estar en ese momento, no, a lo mejor no en el mismo día, pero hay algo, ¿no? Esa ansiedad, como las saltes, eso ya depende de cada uno, ¿no? Claro, Sí, claro. sí. ¿Puedo añadir un matiz? supuesto. Cuando has dicho, pues,
eso de que puede aparentar pues, ser una rotura sin sentido, lo cual pues no... Claro, hasta los propios chavales a veces nos pensamos que si es sin sentido, pues cuando se acumulan muchas cosas que no entendemos, muchas emociones, muchas situaciones, porque como he comentado al principio, observo que el mundo va como todo demasiado deprisa y nuestro mundo pues también acaba funcionando deprisa. Entonces, a mí me ha pasado una situación a lo mejor en la que se me ha roto una rutina o he tenido que interpretar algo que me ha sido difícil, es decir, cualquier situación que me haya producido ansiedad. Y no me ha dado tiempo como a analizarla y a, digamos, recuperarme como de ese malestar y me están pasando cosas todos los días porque el mundo es dinámico, no hay nada estático, pues ya llega un momento que es como si fuera pues este mismo vaso que se va llenando así poco a poco y ya cuando se colma, pues exploto del todo y ya una vez explotado y se ha producido la catástrofe, ya es cuando sí que analizo vale, pues ha sido por esto, pero es que hace un mes pasó esto otro, y hace un mes y medio esto otro, y no puse una solución, y seguí hacia adelante como si nada y tal, y sí, pero luego tampoco aprendemos a solucionarlo tan fácilmente, es decir, en cuanto nos recuperamos es como... El vaso se vuelve a vaciar y seguimos otra vez llenándolo poco a poco hasta que se vuelve a colmar dentro de un tiempo. No creamos estrategias con tanta facilidad. Es difícil. Es lo que hay que trabajar también. Pero es verdad que trabajamos mucho esas cosas, ¿no? De que ser conscientes de que el vaso está casi a punto, ¿no? Sí. De estoy muy cansado, entonces intentar... es mucho trabajo de terapia, vale, se está casi lleno, venga, pues esta semana igual no voy a quedar tanto con amigos o no voy a hacer tantos planes que sé que me ponen nervioso, o sea, como crear la conciencia de dónde está tu salud mental, dónde está tu bienestar, dónde está tu nivel de tolerancia a la ansiedad, dónde estás tú, ¿no? Que no es tan diferente con... Muy bien, muy buena descripción. Sí, ¿no? Trabajas como Ser semáforo consciente. de emociones, que te das cuenta Correcto. que estás en naranja y no puedes pasar a rojo, ¿no? Eso es. Me imagino. Eso, por ejemplo, también es otra técnica muy buena para terapia en general, en críos sobre todo, pero vamos, que lo utilizamos también adultos, que a veces viene bien, ¿no? El ser consciente de tus propias emociones, porque al final tiras, ¿no? En esa rapidez del mundo y cuando te das cuenta ya es tarde, ¿no? Y bueno, pues has tenido una bronca muy grande con tus padres o has perdido un trabajo, has perdido una pareja, porque no... como que estallado, ¿no? Entonces es como crear esa conciencia, crear esa autoestima también, de poder permitirte decir, oye, estoy muy lleno, dejarme tranquilo, no voy a darme un espacio, voy a dormir un rato, que yo ahora necesito descansar, ¿no? David, Conchi, ¿cómo es vuestra relación en casa con la familia? En mi casa, bien, eso. Hombre, al principio cuando dijeron, pero ¿cómo? Es lo que decíamos, tanta vida, sí, que en todos los sitios que profesionales, ese sitio, que no supieran que no... Que no habían dado con un diagnóstico, el no diagnóstico antes. tan tarde y antes, y claro. Pero en realidad, o sea, la convivencia con tus padres, bien, en casa, bien. Bien, eso no entiendo algunas cosas, porque luego también tenemos estereotipos, eso también el trabajo, estereotipias, ¿sabes lo que? Cuando movemos las manos o sacamos la lengua, pues ellos dicen, no lo hagas. Y no, y a nosotros nos han dicho que no tienen que decir que no lo hagamos, que tenemos que dejar hacer y ya está. ¿A Es qué un se movimiento- está refiriendo? Es un movimiento regulatorio, Sí. ¿no? O sea, al final tengo una ansiedad porque estoy enfrentándome... Lo que acabamos de decir, el mismo ejemplo, ¿no? Sí. Me está rompiendo la rutina. ¿Yo cómo salgo de aquí? Y entonces el nervio me sale de muchas maneras. Pues hay gente que es esto, ¿no? Esto es como así, bastante general. O necesito morderme la lengua, necesito hacer así, o necesito... Esto, movimientos regulatorios, son movimientos repetitivos muy cortos, muy activos, o necesito saltar, por ejemplo. Entonces esa parte que hace años, como le decían a Conchi, no lo hagas, claro, es que me estás cortando un movimiento que me está regulando emocionalmente, sensorialmente. Entonces es verdad que de donde lo trabajamos más es, bueno, que sepas las consecuencias, que no pasa nada, igual las asumes, ¿no? Igual aquí en estás en televisión y necesito hacer así, bueno, pues tú sabrás, igual otra gente opinará estas cosas, pero tú tienes que ser consciente de tu propio movimiento, ¿no? A lo mejor hay otra gente que prefiere no hacerlo y lo hago debajo de la mesa y no se me ve tanto y no me tengo que enfrentar a la opinión o a los prejuicios de los demás, ¿no? Porque quiero que no lo vean, pero el cortar ese movimiento es como cortarles, un poco cortarles las alas, ¿no? Estás prohibiendo un movimiento que me está ayudando a la regulación. Esa es la O sea estereotipia. que como llamada a la sociedad, desde luego, es no cortar a la persona en ese Nunca. momento, dejarle regularse como Jamás. necesite Total. en ese momento. Por ejemplo, en los colegios es, joder, con este chaval que necesita ponerse de pie y saltar así de puntillas, bueno, tampoco te está reventando la clase, ¿no? A lo mejor se puede hablar con el chaval y si molesta mucho que se vaya a la esquina de atrás y salte detrás, pero no le cortéis eso, ¿no? Nunca cortar eso. O como que se asustan, ¿de qué hace esta? Como que no entra con otros sitios que también te dicen, uy, como que le choca raro y como que se asustan.
Al final es un poco como explicarlo quizá, ¿no? Hay gente que prefiere explicarlo en el trabajo el primer día. Oye, cuando me pongo nervioso me toco muchísimo la oreja. Ya está, O yo lo mueve las explico manos, y... no entiendo. O de repente pones algo que para nosotros es normal y pues para ellos como que les choca. Y por eso, sí. ¿Tú, David, también te ha pasado? Pues el que me miren raro por hacer alguna estereotipia. Es cierto que en la actualidad apenas tengo, que sean, me refiero, visibles pues en público, porque Ahí claro, está. la mayoría sí, de niño tenía muchas, es verdad. Pues yo creo que quizás ponerme de puntillas, no lo recuerdo, pero por ejemplo sí me suele pasar actualmente, pero es como más disimulado. A lo mejor cuando voy a un sitio, estoy esperando a una persona, pues doy como muchas vueltas en el lugar y demás, pero la mayoría las suelo hacer, que yo diría que van ligadas un poco pues a las manías que tengo, pues más pues cuando estoy en mi cuarto, yo creo, sí. ¿Tu relación con tu familia? Es bastante buena, la verdad. Pues vale, al principio pues era algo nuevo esto para ellos, no lo entendían, pero una vez ya pues fueron acudiendo a profesionales y fueron ya entendiendo lo que me pasaba, en ningún momento dudaron de mí. Ellos pues siempre me han animado en todos los ámbitos a que siguiese adelante. Hay muchas cosas que las hago gracias a ellos, además. Y bueno, es cierto que mi hermana se enteró un poco más tarde, pero entre todos me están apoyando mucho y bueno, que también me dicen mucho pues que no me compare tanto con personas neurotípicas, que al fin y al cabo todo el mundo tiene dificultades y que todo el mundo podemos ser buenas personas y ya está. Muy bien. Totalmente. El apoyo de la familia fundamental, ¿no? Me imagino. Totalmente. O sea, tener una buena red, sea familiar, amistades, el entorno que encuentres es necesario. Si no, el aislamiento social no nos viene bien a ninguno, ¿no? Entonces el apoyo es fundamental. Ahora en las terapias muchísimo es con la familia, porque se ve que es cómo funciona, ¿no? Antes nos llevábamos al chaval al despacho, ¿no? Cuando eran chicos pequeñicos, te lo llevabas al despacho y la familia como no intervenía. Ahora todo es en contextos naturales, se introduce a la familia, a los hermanos, siempre o más mayores. En cuanto hay dificultades, es como meter a todo el mundo, ¿no? Porque al final es tu entorno, es tu red, es lo que te va a dar ese apoyo, esa seguridad para poder seguir adelante, ¿no? Sin ese apoyo ya te sientes solo en el mundo, te vas a sentir el doble de solo, ¿no? Claro, es claro. necesario, Desde sí. luego. David, ¿cómo fue crecer con Asperger? ¿Cómo te fue en clase, con tus compañeros? Pues es verdad que cuando era pequeño vivía en la ignorancia y había algunos cursos del colegio, pues yo creo que los primeros de la primaria sí me relacionaba bien dentro de lo que cabe. Es verdad que tenía conflictos y demás, pero sí recuerdo buenos momentos. Luego ya en tercero de primaria creo que empezaron a venir un poco los problemas porque los profesores de vez en cuando, bueno, era el equipo de orientación en verdad, y la orientadora pues cada X cursos mezclaba al grupo A y al grupo B. Entonces tenía muchos compañeros que no conocía, era empezar de cero. En quinto y sexto de primaria pues fue cuando sufrí bullying y no tenía casi amigos. Y luego ya en la ESO me fui un poco recuperando, pero cuando de verdad he estado bien en el sistema educativo ha sido desde que supe que era lo que quería estudiar. Hasta entonces nunca he sabido lo que es estar integrado en una clase. ¿Has sufrido bullying? ¿Cómo Sí. siento escuchar eso? ¿Y cuál fue la intervención del colegio? No sé, no hubo una concienciación, y ahora te preguntaré también a ti, Arantzazu, si hay un conocimiento y se puede ayudar a un niño a integrar una clase. En tu caso no hubo ese conocimiento por parte de la escuela. Es verdad que la escuela sí sabían lo que me pasaba, pero hasta que no se agravó mucho el problema realmente no hicieron prácticamente nada. Y el bullying me imagino que te haría sentir muy aislado, ¿no? Sin amigos. Sí, me hacía sentir bastante mal y, bueno, y tener ciertos pensamientos que ahora mismo pues prefiero no acordarme, pero bueno, prefiero quedarme con lo bueno, que es que me ha hecho ser una persona pues más empática, más perseverante y darme más valor. Aunque haya momentos que haya pensado que me haya bajado un poco la autoestima, pero luego realmente sé que he sido muy fuerte y que a día de hoy pues puedo con todo lo que me proponga. Te felicito, David, te felicito mucho y de verdad hay que poner
El dedo foco, totalmente. sí, o sea, una escuela que no es capaz de integrar es verdad. fallo 100% de Absoluto, la escuela. del sistema educativo. Del sistema educativo Absolutamente. total, total. En tu caso, Conchi, ¿cómo fue crecer sabiendo que eras diferente a los demás? Pues muy difícil, muy mal, lo mismo que él, bueno, lo mismo que yo era gente que era con discapacidad, fumar, luego me quitaban porque iba a integración, aparte, luego ya también me tiraban de los pelos, me daban patadas, o sea, también... Ay, Conchi, por Dios. Sí, en el colegio también muy mal, y en el instituto, porque no andé hasta los 6 años, ahí yo cuando tenía 5 años aparentaba 4, era como más infantil, nunca me recordaré de un profesor que me decía, tu edad no aparenta con la cronología, cuando preparé una posición también para administración pública, y dice, eres muy inocente, muy ingenua del mundo, pero tu mentalidad no, y era verdad, porque en el colegio sufrí mucho, y también en el instituto, porque yo me pilló la GB y luego la ESO, y no tenía apoyo y eso, y entonces sufrí mucho. Y porque no hablaba, la gente cuando me veían que no era como ellos se me apartaban, no me iban con ellos. Claro, cuando te ven que eres diferente, que no se van, te aíslan, te hacen cosas. Sí, igual que en el instituto que llevé un corsé con atril, también me rechazaban, mi familia me recogía y sufrí mucho. Sí. Escuchando a Conchi se me parte el corazón, de verdad. O sea, ¿qué nos falta como sociedad por hacer? Sensibilización, es decir, que ahora hace muy poquitos años, estamos mucho mejor, el sistema educativo se puso las pilas y eso es real, hay que agradecérselo a todos los profesores que luchan mucho, pero es verdad, claro, estás hablando de otras épocas, ¿no? En la que esto no existía nada. La mejor prevención para el acoso es sensibilización, siempre. Pero la clave es lo que acabas de decir, ¿no, Conchi? Te ven diferente y soy agresivo hacia ti, ¿no? Porque eres diferente y no me quiero juntar. Entonces, si tengo una sensibilización de que lo diferente no es malo, incluso te puede enriquecer y mucho, los niños lo entienden fenomenal. Entonces, ¿de dónde va? De la sensibilización hacia todo lo diferente, hacia todo lo que se sale de la normalidad. Porque luego lo que vemos en adultos que han sufrido bullying, aparte del trauma, por supuesto, es mucho que como que os inciden en esa parte de la culpa, ¿no? Es culpa tuya que no seas como los demás. Es como, es que te tienes que hacer normal, ¿no? Hombre, por favor. Entonces viven con una culpa alucinante que luego, claro, pues desarrollan como buenamente pueden y llegan a la etapa adulta. Bueno, vosotros lo vais a explicar mejor. Sí me gustaría añadir que a día de hoy sí se ha dado un poco la vuelta a esta situación, porque sí he podido observar pues, que a chavales ya de corta edad pues, que tienen pues, esta diversidad, los compañeros son mucho más empáticos. Vale, entiendo que por la corta edad no entiendan pues, cómo es toda la sintomatología, porque a un niño de 5 años no le vas a explicar lo que es el autismo de pe a pa, pero sí es cierto que ya empiezan un poco pues, a tener interés por todas las personas, tanto los que son más parecidos a ellos como los que son diferentes, se molestan en tratar de integrar y en ayudar en todo lo posible. Sí es verdad que como en mi papel, digamos, profesional, lo he podido observar a chavales que me han dicho, pues me gustaría saber cómo ayudar a este compañero y eso en verdad es lo que me llena. Total. Al final es lo que no había en tu época, ¿no? Cuando estabas en el cole, eso es. Sí, yo creo que esa diferencia. Y eso existe. Y que además en los colegios hacen actividades por el Día Mundial del Autismo, conciencian a los alumnos, ellos se interesan en seguir aprendiendo, es decir, que podemos estar bastante contentos de los cambios que estamos percibiendo en la actualidad y que en primera persona pues los estoy viendo pues en los contextos en los que actualmente estoy, tanto en el académico como en el laboral, por decirlo de alguna manera, en mis prácticas, sí. También lo creo. Sí que creo que queda mucho por hacer todavía, dependes mucho de la buena voluntad de los profesores. En primaria quizá te diría que menos, están mucho más concienciados. En la ESO todavía nos sigue costando bastante. Bueno, depende del profesor, ¿no? Falta quizá esa parte como más del sistema, ¿no? Ahí todavía estamos trabajando, pero se ha avanzado mucho, mucho, mucho. De verdad que sí. Es verdad que se ha avanzado, queda mucho por hacer y me gustaría compartir con vosotros algunos de los mitos sobre el TEA para ver si los rompemos. Para que los desmontemos, vale. Un mito muy típico es que prefieren estar solos. No les gusta socializar, entonces quieren estar solos. Voy a empezar. ¿Cómo no te va a gustar estar solo si la obligación es tienes que tener muchos amigos? Y entonces me sueltas en un grupo de 10 personas que no estoy escuchando, que no estoy entendiendo, que no sé lo que hacer. Si eso es tener amigos,
Claro, prefiero estar solo. Claro. Entonces, la cosa es, vamos a describir qué es tener amigos, con quién, cómo, de qué, ¿no? Qué es tener una amistad, por qué tengo que tener 18 amigos si yo con uno me quedo a gusto, si yo tengo red y ya está, ¿no? Entonces, la preferencia de la soledad hay que ver de dónde viene. O sea, que sí les gusta socializar, lo que pasa es que a lo hacen de una muchísimas manera veces. diferente. Claro. Y que ellos no lo ven, que no somos como nosotros, y que nos ven raro, porque a lo mejor tienen que repetir cuando entiendes algo, repetir mucho, que a mí me han llegado a decir, gente, fíjate, gente sin discapacidad, Conchi, busca el diccionario, pero muchas veces buscas en el diccionario y esa palabra no viene. Tú sabes que muchas veces el diccionario depende del contexto, la situación. Total. Y hay gente, lo que te digo, te da pena que la familia te pregunte todas las veces que sea. Y en cambio, gente que no es familia, como amigos, gente de trabajo, bueno, hay gente de trabajo o otras personas que no quieran repetirte las veces que sea. Y eso la gente se cansa, se molesta, y entonces por eso no... Eso, ya te eso. Claro. Y en Que el sí hay una trabajo- intención por tener amigos, sí que hay una intención por por supuesto, socializar, claro. Y pero que es también difícil hacerlo, es que es ¿no? encontrar las compañías, dijéramos, como más adecuadas a ti y con las que te sientas a gusto. Yo, como digo, esto es como una escala. Y esto en el caso de los padres, sí es verdad que son un poquito machacones en eso. Yo diría que en general cuando dicen, no, es que estás mucho tiempo solo o es que porque con estas personas no te llevas bien y demás. Entonces, claro, yo lo que digo es, el dicho este de mejor solo que mal acompañado, lo suelo aplicar mucho. Claro que prefiero las buenas compañías, pero si no las encuentro, prefiero estar solo que mal acompañado. Claro. Entonces Eso es como primera preferencia estar bien acompañado, luego ya estar solo y luego ya lo demás que prefiero no tenerlo. Y luego que si uno de mis sintomatología es comunicación, es difícil para mí, sociabilizar es difícil, aunque me gusta socializar, es un extra esfuerzo, ¿no? Sí, porque la gente también suele hacer los planes, no todo el mundo, pero Eso es. yo sí veo mucha gente que hace las quedadas en grupos de 15, de 20 personas y como estamos celebrando aquí algo importante. Si yo quiero si yo quiero un día quedar por la tarde con amigos, pues con un grupo pequeño me vale, con eso me llena. ¿No? Tal cual. Da igual. Por ejemplo, una usuaria que se me está escuchando se acordará, ella denominaba como le encanta socializar, pero se agota. Y entonces cuando Justo. vuelve de socializar mucho, por ejemplo, en una boda, ella lo denominaba como su fiebre social, ¿no? Entonces después de una boda de un día entero necesitaba dormir quizá 12 horas o estar en la cama un día después como para relajar el sobreesfuerzo que le conlleva, aunque le gusta mucho y hace ese esfuerzo, ¿no? Pero es un extra esfuerzo. Entonces después tengo que descansar, ¿no? Sí, porque a veces que no entiendes las cosas, no tienes situaciones y entonces como que te cansas. Y eso la gente pues no tiene paciencia, no entiende, empatía. Y por eso, claro. Claro. Es Otro un mito. mito es que, bueno, muy alimentado por las películas, ¿no? Que son extremadamente inteligentes, entonces a lo mejor lo que tienes que aguantar, ¿no? Si tienes TEA es, y tú eres súper listo y te sabes todo mucho y no sé qué, me imagino, ¿no? Es un Total. mito que Aránzazu rompamos Pero aquí, ¿no? rompámoslo. De hecho, tengo aquí un dato que solo entre el 10 y el 30% están por encima de la media en coeficiente, el Exactamente. resto es normal, como Normal los y demás. corriente. Con dificultades, con inteligencia, con más hábil en un área, soy súper hábil en matemáticas y a lo mejor en otras áreas no, Claro. pero como la normalidad de la población no Sí, es pero real. No es real, porque hay gente con TEA que también tiene capacidad intelectual, como en mi caso. Que la gente dice, "Oh, ¿qué memoria tienes?" Y dice, ¿cómo tienes una memoria por unas cosas que otras no? Porque sabes que hay muchos tipos de memoria. Claro, la gente tampoco entiende. Claro, es que hay de todo, sí. Hay de ¿Os ha todo. pasado, David, que te digan eso? Ay, tienes autismo, entonces eres mega inteligente como en la película Rayman. Por ejemplo. dicen todo el Que rato. también te digan, uy, los autistas de esos son muy cariñosos, te abrazan, eso no tiene nada que ver. Bueno. Sí. A mí me dicen mucho, pues qué raro que se te den mal las matemáticas, o qué raro que no te guste la informática, y que no sé, yo creo que hay que saber diferenciar inteligencia de intereses restringidos. Si algo te apasiona mucho o te gusta muchísimo, te puedes hacer experto en esa cosa y que al mostrar eso parezca que eres muy inteligente, pero en otras áreas puedes estar pez, básicamente. Total, total. Claro. Que sí. también me ha asociado mucho eso al mito de que no podéis ser creativos, ¿no? No te puede gustar el mundo social, que es un poco lo Sí, mismo. hay creatividad, Sí, sí, pero, sí, pero sí. es a nuestra manera. Y luego hay, Como hay todas las gente que personas. dibujáis, que, Oye, vamos, que que dibujo como yo, espaveros. que yo Claro. dibujo y todo, y me dicen, uy, pero es que esto obsesiona. Yo comento a los psicólogos, digo, oye, me han dicho que centangle, y dice, para nada, es una cosa que te apasiona. Y yo me tiro toda la tarde haciendo centangle, que eso me encanta, que además que aparte de no dibujar, es que es centangle, que es como yoga, matemático, te baja la concentración, te baja la ansiedad, Y también es un te poco calma. creativo. Muy bien. Sí, y eso la gente pues como ve y no. Ujú. Otro mito, no tienen empatía.
les parece que son o secos o antipáticos. Lo ha comentado Conchi antes, que hay Justo. veces que te Justo. cuesta entender lo que está diciendo el otro y que a lo mejor le contestas más seca, Claro. pero porque estás tratando de procesar, o ¿no? que te contestas enfadado, me ha llegado a decir que me contestaba como cool, ¿no? Pasa que no sé eso y rápido la gente te dice. O sea, ahí sí que hay mucha diferencia. Hay muchísima gente, por ejemplo, hiperempática. Y entonces, si te has caído, estoy llorando fatal porque te has caído, a lo mejor no te has hecho nada, ¿no? Entonces partimos de o una hiperempatía o es verdad que una dificultad. No tanto por la empatía, sino por la falta de conocimiento de las emociones. Y entonces aquí entra también la parte de socialmente nos enseñan, ¿no? Los libros, tal, te enseñan a enamorarte de una cierta manera súper rígida, porque luego llamamos rígidos a los que tienen TEA, pero ojo con la sociedad generalizada, ¿no? Si no te estás súper enamorado y no puedes pensar más que en la persona que te ha enamorado, pues no estar enamorado, ¿no? Entonces esas emociones que me han enseñado, pues a lo mejor yo las vivo diferente o las expreso diferente. Entonces deduzco que pues no sabré de las emociones, porque creo que tienen que ser de una determinada manera. Entonces no es que no sepa de emociones, sino que a lo mejor las mías las expreso diferente, o a lo mejor no sé entender que otra persona las viva diferente, pero en el momento que me lo explicas, por supuesto. Y que la empatía también nos ha enseñado, bueno, que socialmente aceptado, pues es que si sientes algo, expreses determinada cara. Entonces, Eso es. yo pongo un ejemplo que es que a mí, por ejemplo, me pueden hacer un regalo, ya sea de cumpleaños o de Reyes, y me lleva pasando desde pequeñito y me sigue pasando a día de hoy, que es algo que me encanta y sin embargo mi cara no muestra alegría o sorpresa, muestra total seriedad de como si me hubiesen incluso hecho algo malo. Y claro, eso a la persona le puede dejar triste porque piensa pues no le ha gustado nada el regalo que le he hecho, que poco interés y demás. Cuando a lo mejor la semana siguiente ya he utilizado ese regalo, si es una prenda de vestir me la pongo en cada momento, etcétera. Y ya le digo, pues es que me encanta, me gusta muchísimo este regalo que me has hecho, pero claro, no demuestro la emoción como en el momento, sino que parece que es como más retardado en el tiempo, sí. Dale. Otro mito que yo incluiría es no miran a los ojos. He estado mirando a los ojos a David y a Conchi todo el tiempo. Y todo es el algo rato. de nunca miran a los ojos. Total, es un mito tampoco total. un mito total y absoluto. Es verdad que hay muchos que tienen dificultad para mirar a los ojos porque los ojos les dan mucha información y eso agobia. O necesito conocerte un poco para poder situarme, ¿no? Pero claro que miran a los ojos. Es algo que puede estar o puede no estar. No es, Claro. no hay una cosa que... Pero es el cliché típico, Es el ¿no? cliché absoluto. O de que hagan movimientos repetitivos continuamente. Eso es. también. Esa es una parte también de la sensibilización, ¿no? Que hacemos mucho de que tú dices que tengo TEA y entonces ya te imaginas a un niño autista en una esquina dándose cabezazos contra la pared sin poder hablar. No, hay mucha gente, muchos tipos. Conchi y Perdón, David ya Conchi, están que te demostrando decía. que eso no es así. Además que yo en mi caso, yo miro mucho los ojos, aparte por la sordera, para oír bien, por la lectura labial, yo soy la que miro muy fijamente al ojo. Muy bien. Aunque a la gente no le guste, que se agobia. Y luego también, aparte del mirar a los ojos, yo también me acerco mucho por el tema del oír. Claro, porque tienes problemas auditivos, También, escuchas regular. Regular. Sin audífono nada, pero con audífono me defiendo. Pero si yo me fijo, también cuando hay mucho ruido, un espacio abierto se hace eco, lo que sea. Ya vamos a ir terminando nuestra mesa redonda. No me gustaría despedirme sin que a la cámara digáis a las personas que no conocen el TEA que acepten y que se dejen de prejuicios y que acepten a los demás, que es lo más importante. Creo que la palabra aceptación es la más importante. Total. ¿Queréis empezar? ¿Sí? Conchi, ¿empiezas tú? Sí. A la cámara. Perdón. A la que está encendida en rojo. Tendré ¿vale? el ojo, sí. Pues buena, que queremos que nos aceptemos como somos, que tengáis paciencia, empatía y que poneros en nuestro lugar si a vosotros pasara igual. Y también pensar en familia, que la familia es lo único que nos ayudan. Y claro, también debería ser pues, en la gente del trabajo, en la gente amigos y etcétera. Y que también sensibilización, empatía y que piensen lo que sufrimos, que si no somos como vosotros y os tenemos que repetir mucho, pues que imagínate que os pasara a vosotros, por lo mismo. Pues a mí me gustaría añadir que de la misma manera que nosotros somos los que nos esforzamos bastante día a día por ser una minoría, pues que la sociedad pues ponga también un poco de su parte y de este modo pues digamos que la brecha se haga un poco más pequeña y que al fin y al cabo tenemos mucho que aportar de la misma forma que vosotros también nos aportáis y podemos hacer un buen equipo en todas las situaciones de la vida diaria.
Maravilloso, que bien expresado. Total. Aránzazu, esa otra es la cámara tuya, así que cuando quieras, sensibilidad para la sociedad, para A que tope. entendamos. Información, sobre todo diría a la gente, a los clínicos, a los médicos, a los sanitarios sobre todo, información, por favor, que no me pasen 30 años hasta que lleguen a alguien, ¿no?, que les pueda dar algo de luz sobre su diagnóstico y puedan llegar a esas terapias, a esos recursos, ¿no?, con los que puedan funcionar. A los jefes, a los compañeros de trabajo, preguntar. Si hay dudas, preguntar. Si no entiendes algo, preguntar, que no tienen ningún problema en contestar, y sobre todo que si algo te está pareciendo nuevo no tiene por qué ser malo, ¿no? Estamos aquí, tenemos teléfonos 24 horas al día, llamar donde sea, pero información, sí. Muy bien, No voy a perder la paciencia. oportunidad a deciros gracias a estos programas, de verdad, porque necesitamos mucha sensibilización y mucha... Sí. Esta parte, ¿no?, de poder explicar Sí. y que escuchéis, así que Sí, gracias porque porque mucha esto es gente- parte de lo que diría. Porque hay gente que dice, ay, eso porque gracias a estos programas o carteles o ven, ya van. Sí. Pues Necesitamos. muchas gracias a vosotros, porque David, sé que ha sido duro recordar ciertos momentos, te agradecemos mucho tu testimonio, el de Conchi, Aránzazu, maravilloso tus explicaciones y como habéis arrojado todos luz sobre este tema. Esperamos haber contribuido con un granito de arena Sí, a hacer lo de esta hacéis. sociedad más justa y mucho más inclusiva para Eso todos. es, eso Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Muchas gracias, A vosotros, Marta. gracias. Por habernos invitado. Y muchas gracias a vosotros también por seguirnos, por estar del otro lado. Como veis, en Vida Televisión tenemos muchísima más información para que vuestra vida sea cada vez mejor. No os perdáis nuestras redes sociales, no os perdáis nuestro canal de YouTube, vidatv-.es, donde encontraréis muchísima información, no solo del TEA, sino de muchísimas otras cosas para que vuestra vida sea cada vez mejor. Nos vemos en la próxima. Gracias.